Señores, muy buenas tardes. Como lo habíamos prometido, nos encontramos para hacer una cobertura muy especial a minutos de cerrar las votaciones para elegir la nueva constituyente en Venezuela. José Ramón Torres y Karina Sánchez. Vamos a estar aquí con un invitado especial que nos permitirá entender qué es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes, José Ramón, y es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de compartir todo lo que hasta este momento ha generado noticias en Venezuela, de manera especial pasando un balance a lo que ha sido desde el inicio de esta jornada de votación, en la cual usted también tiene la oportunidad de participar junto a nosotros utilizando la etiqueta oficial NCDN Venezuela en nuestras redes sociales, en Twitter, @CDN37, su cuenta también en Twitter, @JRTorrell. y en la mía particular, @CariSánchezC. Ahí estaremos compartiendo sus comentarios, así como también sus inquietudes, y de manera muy particular compartirlas con nuestro invitado especial de esta jornada, dando seguimiento a las elecciones de esta Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el politólogo Rainiero Casoni, quien también estará enfocando de lado y lado lo que ha sucedido durante esta jornada en Venezuela. Sea usted muy bienvenido, gracias por acompañarnos a CDN. Bueno, primero que nada agradecer la invitación que tenemos acá en CDN, felicitar a todos los padres dominicanos en su día y bueno, hablar de una jornada que yo creo que habla mucho de lo que puede suceder en Venezuela. Hace 2 semanas teníamos el 16 de julio, la oposición llamó a un plebiscito, una consulta electoral abierta, amplia, y yo creo que sería interesante ver las imágenes, cómo la gente salió a votar masivamente, incluso fuera de Venezuela. En esta oportunidad los venezolanos no pudieron votar afuera. Y hablar de esta constituyente, de que vemos algunos centros que se ven llenos de personas, pero que a esta hora hay muchos centros que ya están cerrados, y lo normal en este proceso electoral en Venezuela es todavía tener filas de cantidades de personas que hoy no están en la calle. El balance hasta este momento ha sido un tanto trágico en el inicio. La oposición, Casoni, desde temprana hora del día desató una serie de acciones violentas, y hasta este momento tenemos unos resultados de muertos y heridos. Sin embargo, al subir el día, vimos que se fue como normalizando. Las fuerzas de seguridad de Venezuela más o menos impusieron el orden y se ha estado desarrollando las votaciones. Va a ser un tanto difícil hacer esa comparación que tú acabas de hacer ahora entre el plebiscito que hubo hace un par de domingos y lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué te lleva a, qué tú visualizas hasta ahora en el éxito? Si el éxito lo vamos a medir por participación o por imágenes conseguidas. Bueno, hay dos cosas. Para los dos sectores es difícil tener credibilidad. El gobierno, desde la elección del plebiscito, puso en duda que votaron 7,5 millones. El CNE hoy tampoco goza de la credibilidad, por tanto, de la oposición. Eso es lo primero que hay que decir, y es lo que va a marcar la complejidad y la radicalidad que hay en este momento entre dos factores. Tú hablabas del tema de la violencia. Yo creo que la violencia hay que medirla muy bien. Ahí en Venezuela no se puede hablar de dos grupos. Se tiene que hablar de muchos grupos que están a su vez divididos. Tú tienes en el ala del oficialismo colectivos, lo que son llamados paramilitares, que son los que amedrentan, que fueron los que salieron el 16 de julio en Katia, e incluso en un centro electoral dispuesto, en una iglesia, secuestraron a una cantidad de personas, que fue el mismo cardenal Urosa Sabino a mediar, pero además hubo muertos disparados ante ese centro electoral, y la gente, lejos de atemorizarse, siguió en la calle. Pero también tienes dentro de la oposición factores radicales, digamos, que también están generando violencia, porque también hay que decirlo. Por ejemplo, vimos una explosión en Altamira, vimos ciertas acciones que han estado ocurriendo, pero yo creo que, como lo dijo un diputado que viene de las filas del chavismo, de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es el diputado Hugo Carvajal, que dijo: la represión genera más violencia, la forma en que está reprimiendo el Estado genera más violencia. Bueno, es que violencia genera violencia, y no podemos pretender erradicarla utilizando los mismos métodos que estamos criticando
Eso es parte también de una especie de proliferación de la violencia como tal, pero también es interesante ver este universo que mencionábamos incluso antes de iniciar formalmente, de 19 millones de venezolanos que han sido habilitados para poder votar, tanto en la jornada opositora como en esta que es oficialista. Vamos a entrar en los detalles de esto, no sin antes referirnos a la cifra de muertos que hasta el momento esta jornada ha generado. Hasta ahora 9 es la cifra que se estima, varios heridos también a lo largo del país. Este es el resultado de la votación convocada por el gobierno de Nicolás Maduro y que tiene como función primordial iniciar el proceso de redactar una nueva constitución para Venezuela. Pero según reporta la prensa local, 9 ciudadanos han sido asesinados en el territorio nacional en estas pasadas 48 horas. La información está respaldada por las cifras que revelan los casos abiertos por el Ministerio Público venezolano. La jornada electoral del 30 de julio de esta Asamblea Nacional Constituyente se realiza en medio de encuentros entre grupos de la oposición y miembros de la Guardia Nacional con una connotación agresiva e incluso hasta violenta. Así es. Lo que hay que ver ahora es qué experiencia va a traer esta jornada. A mí me preocupa la legitimación que se quiere hacer tanto de un lado y otro, solamente por imágenes. Realmente lo que digan las autoridades en este momento no es lo que está ocurriendo para ellos. Igual la oposición tiene su lectura de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de un proceso en Venezuela abiertamente dictatorial. Si se consolida hoy, no hay credibilidad en los poderes. No hay forma de disentir. Cuando tú tienes a la fiscal del Ministerio Público que viene de las filas del chavismo, que viene criticando este proceso electoral y que antes no la criticaba, hoy la critica. Cuando tienes además que todos los que han sido disidentes han hecho lo mismo. Digamos, decir que credibilidad por un poder electoral, yo creo que no lo hay, porque este mismo poder electoral que sí pudo organizar un proceso constituyente en 3 meses, es el mismo poder electoral que negó un referéndum revocatorio el año pasado. Entonces, digamos, para la oposición, todos los obstáculos del mundo, para el oficialismo, lo más fácil. Entonces, credibilidad en cuanto a qué. Vamos a ver cuáles son los observadores electorales que están hoy en el proceso internacionalmente en Venezuela. Cuando el plebiscito estuvieron 5 expresidentes. Bueno, pero de hecho vamos a ampliar la información actualizada en este momento con nuestra compañera Ingrid Bravo, en vivo desde Venezuela, con los más recientes detalles de esta jornada electoral. Adelante, Ingrid. Sí, muy buenas tardes a ustedes. Continuamos en Caracas con esta jornada del día de hoy para elegir a quienes integrarán la Asamblea Nacional Constituyente y darán paso a la redacción de la nueva Carta Magna venezolana. Hasta ahora el balance es negativo, se habla de 7 personas fallecidas en diferentes estados del país. Estas personas manifestaban su rechazo a la celebración de estos comicios organizados por el Consejo Nacional Electoral. La prensa digital, específicamente el diario El Nacional, habla de 13 muertos. Sin embargo, el Ministerio Público desde ayer y hasta este momento registra entonces 7 personas fallecidas, entre ellas 2. Ingrid Bravo. Ingrid Bravo en vivo desde Venezuela. Estamos pasando teniendo balance a todo lo que ha generado la jornada. Sí, estamos teniendo problemas, Karina, con la transmisión desde Caracas. Vamos a ver si revisamos y más adelante podemos hacer conexión con calidad con Ingrid. Estamos con Rainiero Casoni, politólogo venezolano, que está ayudándonos a entender un poquito esto. Yo espero que así sea, ¿no, Karina? Desglosando de alguna manera una división dentro de la división, porque aquí ciertamente decía algo interesante, Rainiero, hace un momento, de que no podríamos pretender siquiera dividir en 2 bandos a Venezuela. Señores, es importante también que los hechos hablen de acuerdo a un lineamiento. Si bien es cierto que de un universo total de 19.400.000 venezolanos llamados a votar, hábiles para elecciones, tanto la convocada por la oposición como por la oficialista convocada por el presidente Maduro para el día de hoy, hay una realidad. Si bien es cierto
que la cantidad de gente que se acerca a estos procesos electorales para emitir su voluntad, bien sea a favor o en contra de una postura, no puede ser el parámetro oficial para determinar que un proceso se lleve en lo legal o en lo legítimo. Es un tema de debate, incluso llevar lo legal y lo legítimo al terreno de la realidad, porque si bien es cierto, hemos visto un contraste muy grande con las convocadas por la oposición. Ha habido una reducción considerable de personas accesando a los distintos centros de votación, incluso muchos centros de votación cerrados se han visto en la necesidad de cerrar. Algunos indican que por disturbios, otros porque no hubo un quórum suficiente y se vieron en la necesidad de cerrar. ¿Qué posición tiene la oposición sobre esto? Antes de hablar del tema de la oposición, hay un componente adicional que durante toda la campaña se habló. Desde el discurso oficial, desde el discurso del presidente Maduro, siempre se amenazó, porque se amenazó, que quien era empleado público debía votar. Que quien tenía el carné de la patria, que es una forma de censar para tener beneficios del gobierno, tenía que votar. Tanto así que la periodista Maripilis Hernández, del Partido Socialista Unido Venezolano, decía, no se puede obligar a nadie a votar. Una estructura clientelar. Sí, es una estructura fíjate, clientelar. La oposición tiene casi 3 meses en protestas. Más de y 110 días ya. Las autoridades sabían que iban a haber acciones. Sin embargo, el presidente Maduro fue el primero, bueno, se levantó bien de madrugada y fue el primero en ir a las votaciones. Vamos a ver una historia del presidente Maduro abriendo formalmente las votaciones para elegir lo que será la Asamblea Constituyente. Pese al rechazo que ha tenido la oposición, bueno, el hombre se levantó temprano y las votaciones arrancaron. Vamos a ver la historia. Pero lo normal es que vote al mediodía. Pero vamos a ver la historia de esto para entonces poder analizar exacto lo que ha ocurrido. El presidente venezolano Nicolás Maduro votó a primera hora del domingo en las elecciones de una asamblea constituyente que convocó pese al rechazo de la oposición. El primer voto por la paz, el primer voto por la independencia y la soberanía de Venezuela y el primer voto por la tranquilidad futura de Venezuela. Hoy es un día histórico. Los centros electorales abrieron a las 6 de la mañana para elegir a 545 asambleístas que formarán un suprapoder que regirá el país por tiempo indefinido. La elección de la asamblea tiene lugar tras 4 meses de protestas en las calles, con más de 100 muertos y miles de heridos y detenidos. Ha sido rechazada además por Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa. Maduro sostiene en tanto que la constituyente es necesaria para frenar la violencia y salvar la economía de un país que, pese a su riqueza petrolera, sufre una severa escasez de alimentos y medicinas. Una alta preocupación ha incidido también en una gran parte de la presión internacional que ha recibido este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. En ese sentido, Colombia se ha manifestado en contra, hablando de que tiene un origen espurio el tema de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Perú también en el día de hoy realizó un comunicado oficial. La República Dominicana tampoco ha estado ajena a esta realidad, sin embargo, por primera vez, a diferencia de tiempos anteriores, ha manifestado de alguna manera un componente aún un poco más delimitado con respecto a la postura de República Dominicana, que siempre ha respaldado al gobierno bolivariano de Venezuela. Sin embargo, el canciller dominicano dio unas declaraciones en el día de hoy a través de un comunicado de prensa que deja claramente manifestada una preocupación, porque fue la palabra que utilizó el canciller dominicano. Tiene una alta preocupación en Venezuela. ¿Qué lectura podríamos darle, dado el contexto actual de lo que se ha ido generando en la jornada? Con tu perdón, Carolina, estamos en la... Perdón, Karina. Es que tengo a Carolina Alcalde, precisamente desde Caracas, es de La Voz de América, porque, bueno, ya esta es la última hora de las votaciones para elegir la Asamblea Constituyente. Y Carolina nos va a poner al día de qué está ocurriendo ahora al caer la tarde en Caracas. Hola, buenas tardes, saludos desde Caracas. Pues a esta hora la mesa de la Unidad Democrática, alianza que reúne los partidos de oposición, asegura que se registra un 90% de abstención en este
proceso electoral que lleva adelante el gobierno para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, más temprano, miembros del gobierno, representantes, aseguraban que había una gran participación, que había muchísimas personas pues atendiendo a esta convocatoria electoral. Sin embargo, pues tenemos básicamente dos versiones totalmente diferentes. Lo cierto es que es inédito que en un centro o que en un día de elecciones se hayan registrado protestas como las que ocurrieron el día de hoy. Por supuesto, también presión tan brutal por parte de las fuerzas del orden. Bueno, pero lo que hemos visto, Carolina, son acciones que para mí para mí son acciones terroristas. Una bomba en el momento que iban pasando unas guardias en motocicleta, vimos a un militar prendido en llamas. Es posible, no hay una relación entre estas acciones terroristas y de acciones de violencia con la tensión que se está viendo en el proceso. Hay que ver, ese caso fue muy puntual, fue específicamente en Altamira, en el municipio de Chacao. Ahí ni siquiera hay centros electorales en ese momento, precisamente porque el Consejo Nacional Electoral los movió todos a un centro de contingencia. Realmente yo estuve en uno de los lugares en donde llegó la Guardia Nacional reprimiendo. De hecho estaba en vivo con ustedes o tratando de salir en vivo. Ahí habían manifestantes pacíficos, habían aproximadamente 200 personas de 60, 70 años, estaban en completa calma, lo puedo contar porque ahí estuve, y llegó la Guardia Nacional repentinamente lanzando bombas lacrimógenas y perdigones. Todos tuvimos que salir corriendo. La resistencia, que son los miembros de la resistencia, jóvenes que se han estado enfrentando a la Guardia para proteger a los demás ciudadanos, son los que normalmente se enfrentan a la Guardia. No podemos generalizar porque no son todas las personas. Son muchos ciudadanos pacíficos, jóvenes, señoras, madres, señoras de 60, 70 años, las que están normalmente allí, y son estos grupos de la resistencia los que se enfrentan. De hecho, Carolina, tú misma fuiste víctima esta mañana mientras sosteníamos una cobertura en vivo a través de NCDN, cuando miembros de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron contra un grupo en el cual te encontrabas de manifestantes pacíficos. Lo que sí nos gustaría es medir la temperatura con respecto al llamado a esta votación. ¿Tienes un estimado de la cantidad de personas que se han acercado a realizar su voto? No, no lo tengo porque el Consejo Nacional Electoral no ha dado cifras hasta el momento. La cifra que estoy comentando es la que dio a conocer la Mesa de la Unidad Democrática, porque ellos han estado dándole seguimiento. Aseguran que un 7% del padrón electoral de los casi 20 millones de personas habilitadas para votar son los que han participado hasta el momento. Seguramente pues el Consejo Nacional Electoral a partir de las 6 de la tarde estará revelando más datos sobre el proceso. Entendemos, y me disculpa, José Ramón, que de acuerdo a lo que precisamente Claudia compartía con nosotros, Carolina, a tempranas horas de la mañana, de que muchos de los centros de votación no fueron abiertos a la hora que estaba estipulada, 6 de la mañana, entendemos que el proceso de votación se extenderá en muchos municipios. ¿Qué información actualizada sobre este punto tienes? No, hasta el momento no manejo ninguna. Tuve todavía en la calle, hace unos minutos tuve que volver a salir a seguir cubriendo algunas manifestaciones. Por lo pronto manejo esta información que les digo sobre que el gobierno esperaba una masiva participación. En cualquier momento probablemente el Consejo Nacional Electoral va a estar dando algún boletín. Bien, esto abre, y esta pregunta va para nuestros analistas aquí en cabina, esto abre una interrogante. Las votaciones en Venezuela no son obligatorias. Los ciudadanos tienen el deber de hacerlo. Entonces, dependiendo del resultado de las elecciones, se puede decir que habrá ilegalidad, o simplemente, no importa la cantidad que haya votado, le dará legitimidad al gobierno de Maduro. Aunque para pasar entrar entonces, en detalles, tendríamos que también consultar con nuestra compañera que está en vivo allá en Venezuela, esperando también respuesta de nuestra parte. Nos decías precisamente, Carolina, alcalde, de que el detalle que tenías hasta ahora no era preciso porque la jornada, entendemos, no ha concluido. No ha concluido todavía. ¿Confirmar entonces esta información?
Sí, lo que decía es que todavía la jornada no ha terminado. Hasta las 6 de la tarde que se espera que haya votación, a menos que haya electores en cola. Yo particularmente hice un recorrido por varios centros del oeste de Caracas de mañana, donde estaba bastante tranquila la situación, especialmente el centro del oeste de la ciudad, que es controlada por el gobierno, y no había una gran afluencia de personas en comparación con los procesos electorales que se han registrado anteriormente en el país. Hay imágenes, fotos, videos que dan cuenta de que en fila no había una gran cantidad de personas, tal y como ocurrió en otros procesos. Muchísimas gracias a Carolina Alcalde en vivo desde Venezuela, dando seguimiento minuto a minuto. Ya apenas poco tiempo para que se concluya de manera oficial esta votación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estaba con nosotros Carolina Alcalde. Carolina nos revelaba que unidad democrática. La unidad, sí, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición en Venezuela, calcula en más del 90% la abstención. Pero no ha terminado el proceso. No ha terminado el proceso, pero ya es una tendencia difícil de revertir. Sin embargo, yo particularmente no espero que el CNE diga que la abstención fue el 90%. Yo lo que creo es, dejaste una pregunta en el aire sobre la legitimidad de estas elecciones. Es importante para cualquier estado del mundo tener reconocimiento internacional. Ya la elección estaba puesta en duda desde antes de que se llegara a la cita del día de hoy. 13 países dicen que no van a reconocer lo que ocurre en Venezuela, pero además la presión internacional en este momento, cuando tienes a la Embajada de los Estados Unidos que mandó a retirar a todos los familiares de manera obligatoria de la embajada, cuando le dices a sus empleados que pueden retirarse de la embajada, cuando tienes al gobierno de Canadá que le dice a sus ciudadanos que no visiten Venezuela, cuando tienes a México que le dice a sus ciudadanos que no visiten a Venezuela, cuando tienes una posición como la del país, como la de la República Dominicana, que siempre ha apostado al diálogo. Yo creo que más allá si hay un acercamiento o no al gobierno, yo creo que la posición del gobierno siempre ha sido tratar de buscar el diálogo a través también de su expresidente Leonel Fernández, que fue uno de los mediadores. El llamado de hoy es que realmente el escenario postelectoral, el escenario 30 de julio, es lo que preocupa al mundo. Viene un aumento seguramente, la oleada de migración venezolana hacia afuera. En días anteriores vimos cómo el puente que camina desde los estados fronterizos de Venezuela a Colombia, miles y miles de venezolanos cruzando a pie, tienes que muchos venezolanos están viniendo incluso a la República Dominicana. Yo creo que eso es un tema de reflexión cuando hablamos de que es necesario, en este caso, hablar, y esto es importante que hay que decirlo, la crisis de Venezuela es tan fuerte que incluso los mismos dominicanos que hoy residen en Venezuela han pedido al gobierno ayuda para salir de Venezuela. Yo creo que eso también tiene que abrir un paraguas dentro del mismo gobierno a considerar algunas concesiones especiales para los venezolanos que hoy están acá, un permiso temporal, una condición de refugiado, algún fenómeno que pueda ayudar a estos venezolanos, que realmente la crisis en Venezuela pretende a irse en expansión. Los escenarios de Barclays, una firma importante financiera, dice sobre la crisis que viene en Venezuela, esta escalada de la lucha venezolana por parte de la oposición va a transformarse en los próximos días. Ya realmente al asumir la Asamblea Nacional Constituyente es prácticamente un suprapoder, que lo primero que han dicho que van a hacer es sacar la Asamblea Nacional, sacar el Ministerio Público, es decir, todo lo que sea crítico al gobierno va para afuera. Entonces, digamos, lo que se esperaba para hoy, yo creo que viene en las próximas semanas. Es una situación muy preocupante en Venezuela. Estamos hablando de guerra civil, estallido social, estamos hablando de una dictadura que se consolida, estamos hablando de que los medios de comunicación cada vez tienen menos oportunidad de informar. Incluso tenemos como hoy fueron prohibidas algunos medios de comunicación que no podían dar cobertura. Eso se lo podemos preguntar a Carolina para que ella, con su experiencia y su testimonio, pueda dar fe de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. De hecho, de ahí también que el canciller de la República Dominicana manifestara esa alta preocupación en una connotación incluso, como habíamos mencionado previamente, distinta. El canciller Miguel Vargas Maldonado manifestó, cito, alta preocupación del gobierno dominicano por el curso que han tomado los acontecimientos políticos de Venezuela, donde no ha sido posible conciliar intereses en procura de una solución negociada a una crisis política que exige desprendimiento y buena voluntad de sus actores. Cito, la paz de los venezolanos no va a llegar a través de ninguna acción unilateral.
expresó el canciller dominicano a través de un comunicado de prensa enviado a NCDN. Miguel Vargas Maldonado reiteró la posición que ha sustentado la República Dominicana en los organismos y foros internacionales, en el sentido de que solo una negociación justa y equitativa entre las partes puede reconciliar a la sociedad venezolana, justa y equitativa a través del diálogo que hemos visto con hechos tangibles y contundentes que ha sido imposible de lograr. Es que pesan más los intereses de ambas partes que el bienestar del pueblo como tal, que debe de ser lo que prime en este tipo de negociaciones para buscar conciliar. Precisamente el comunicado de Zapatero es bastante ilustrativo. El comunicado de José Luis Zapatero, que ha sido uno de los presidentes que más ha estado abocado en el tema de Venezuela, dice que las negociaciones en Venezuela no se han dado de manera efectiva por falta de la buena voluntad, en primer lugar, del gobierno. Lo dijo el Vaticano en la carta también de Pietro Parolin el 2 de diciembre del año pasado, cuando decía que esa mesa de negociación que presidía el Vaticano, el expresidente Fernández, el expresidente Torrijos y el expresidente Zapatero, que requería de buena voluntad de parte del gobierno. Es decir, el diálogo no ha funcionado porque el primero que ha dinamitado todo tema o el puente que se ha podido hacer ha sido el propio gobierno. Cuando tú tienes ciertamente una oposición, como lo dijo el Papa Francisco I, que él no ve la oposición dividida. Es cierto, porque no es que está dividida, es que son múltiples partidos que están ahí. Pero lo que sí tienen en común, no solo la oposición, sino ahora también se ha sumado el exministro de Defensa, Rodríguez Torres, cuando ves al exministro de Hugo Chávez apoyando ahora la consulta electoral que realizó el 16 de julio la oposición, cuando vemos cómo la fiscal Luisa Ortega incluso apoya a la Asamblea Nacional. Es decir, la lucha en Venezuela no es una lucha política, es una lucha que trascendió a las instituciones, es decir, no es una lucha partidista de que un partido contra otro. Realmente es un sector de gobierno que quiere mantenerse en el poder, y esto es importante decirlo, que quiere mantenerse en el poder, no le importa sacrificar cualquier institución en Venezuela. Esa es la gravedad. Es decir, por eso hablamos de una fórmula dictatorial. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que hay unas elecciones hoy. Sí, unas elecciones que fueron amañadas, unas elecciones con el registro electoral distinto. Y voy a dejar este ejemplo al aire. Mucho se ha dicho en Brasil sobre el tema de la necesidad de tener unas elecciones generales para resolver la grave crisis y que hay en Brasil. Sin embargo, se respeta el Senado, se respeta la Cámara de Representantes, se respetan las alcaldías, el Ministerio Público y la Justicia. En Venezuela no. En Venezuela no está ocurriendo eso. De hecho, la primera propuesta, yo creo que la propuesta que sanearía todo el tema en Venezuela es unas elecciones generales. Bien, pero hay la discusión es ahora la legitimidad o no de lo que está haciendo Maduro cuando ya elija su Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución. Esta mañana, el embajador de Venezuela aquí en el país se pronunció negando que la constituyente lo que busque es mantener a Maduro en el poder. Estuvo Claudia Rodríguez, nuestra compañera de aquí de CDN, conversando con Ali Uzcategui, y agradeció el apoyo de los varios movimientos de solidaridad que ha habido con Venezuela. Vamos a ver esta historia para poder verla, conocer cuál es la posición oficial aquí en el país, en voz del embajador de Venezuela. Desde hace varios días, grupos como el Movimiento Rebelde se ubicaron al frente de la Embajada de Venezuela en la República Dominicana para dar apoyo al proceso que se realiza en esa nación sudamericana. La constituyente en Venezuela va a ser decidida por la soberanía del pueblo, por el poder originario, como le decía Chávez. Es una decisión de todo el pueblo que jamás se había visto. El proceso que hemos estado viviendo aquí todos estos días ha sido de amenazas de parte de venezolanos que están acá, esa misma amenaza, esta misma posición beligerante que tienen ellos en Venezuela, usando fascismo, usando terrorismo, han tratado de implementarlo contra nosotros aquí en nuestra propia tierra. El embajador de Venezuela en el país, al agradecer el gesto de estos grupos de solidaridad, dijo que con la constituyente se busca fortalecer la Constitución de Venezuela, todo esto para beneficio de sus nacionales. Ya que con esta situación lo que hacemos es profundizar ese proceso de paz que tanto necesitamos los venezolanos y por supuesto lograr el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para
profundizar en el desarrollo de nuestra Constitución. Algunos venezolanos que se encuentran en la República Dominicana huyendo de la situación económica de su país expresaron que no era el momento para una asamblea constituyente y dicen que solo busca mantener a Nicolás Maduro en el poder. El desenlace a partir de hoy va a ser bastante fuerte. Si las cosas han estado difíciles, van a estar peores. Que es para beneficiarlo a él, para que él no salga nunca del gobierno. Imagínense, eso es una dictadura que se está formando ya. Él quiere erradicarse en el poder y ir en contra de la voluntad de lo que la gente quiere. Para hacer elecciones regionales y elecciones presidenciales, no para una constituyente, porque ahí no se necesitan más leyes, lo que necesita es un cambio de gobierno. El embajador Ali Uzcategui rechazó estos planteamientos. En ese contexto, a estos venezolanos, compañeros, connacionales que se encuentran en República Dominicana, quiero aclararles que no es hacer más normas, es fortalecer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que muchos de ellos que se encuentran acá también han sido beneficiados por diferentes acciones de esa profundización social a través de la educación, a través de la salud. Sobre venezolanos que se encuentran en la República Dominicana, dijo que hay unos 4.000 de manera legal y alrededor de 18.000 de manera ilegal. Los exhortó a legalizar su estatus migratorio. Legalmente. Los que se encuentran de manera ilegal, pues la aconseja es que por favor hagan todos los trámites necesarios a través de los respectivos órganos institucionales del Estado venezolano y del Estado dominicano para normalizar su situación. Ali Uzcategui, preguntado sobre la denuncia de que en el vacacional de Jaina se encontraban unos venezolanos ilegales que supuestamente habían sido maltratados, dijo que investigaron la información. Tomamos acciones y le mandé a efectuar una visita y en la visita se constató que junto con el jefe de esa unidad vacacional que todo estaba desarrollándose de manera normal. El diplomático lamentó que algunos de sus compatriotas se hayan visto envueltos en hechos delictivos. Dijo que trabajan de manera coordinada con las autoridades dominicanas. Claudia Rodríguez, NCD. Bien, Roberto Casoni, politólogo venezolano. Rainiero Casoni está con nosotros analizando lo que es el proceso de votación que vive Venezuela hoy para elegir lo que va a ser la Asamblea Constituyente. La República Dominicana ha tenido una posición frente al tema venezolano, inclusive lo ha externado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Queremos que tú nos ayudes o que tú nos des tu valoración sobre esta posición que tiene nuestro país en el caso venezolano. Pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos. Es momento de hacer una pausa, recordando también la interacción a través de las redes sociales, utilizando nuestra etiqueta oficial NCDN Venezuela. Así que cuando regresemos, la pregunta que dejamos abierta y la que ustedes también pueden formar parte. En breve regresamos.